La mayoría sabemos que lo paranormal existe, y aunque en esto hay mucho escepticismo, no son pocas las personas que han vivido algo sobre este tema tan escabroso. De más sale de sobra decir que son cosas aterradoras. En lo personal voy a compartirles estos sucesos que a lo largo de mi vida he tenido. Son cosas muy escalofriantes y sé que a cualquiera les daría miedo vivir algo de lo que me sucedió y que a continuación les voy a contar. Todo empezó una tenebrosa noche. En ese entonces yo tenía alrededor de 7 años. Recuerdo bien que esa vez había una fuerte tormenta y a mí me dieron ganas de ir a hacer mis necesidades. Esa noche no recuerdo por qué no le dije a mamá que me acompañara. Creo porque ya estaba dormida y aunque tenía mucho miedo ir sola, no la desperté. Cabe mencionar que el baño estaba afuera en el patio, en el cual estaban los tendederos, que por cierto, mi mamá había dejado sábanas y ropa tendida en dicho patio. Estaba techado con láminas y las había tendido ahí para que no se mojaran. Las grandes gotas al caer de la lluvia se oían muy fuertes en las láminas, agregándole los truenos de los rayos que tornaban el ambiente más escalofriante. Yo miraba desde adentro del baño todo, veía cómo se movían las sábanas por el fuerte aire que hacía, asemejaban fantasmas volando en mi alrededor cuando iba pasando entre ellas, hasta se me enredaban en el cuerpo, parecían querer llevarme al inframundo y eso me causaba más miedo. Debo decirles que a mí no me dan miedo los truenos ni los relámpagos, pero sí cuando cae uno, al iluminar nuestro entorno, siento terror porque creo ver sombras y a veces las imágenes son terroríficas. Esa ocasión, ya estando dentro del baño, en el que por cierto no tenía luz, había dejado la puerta abierta por lo mismo de mi miedo. En eso, de repente cayó un rayo y al iluminarse por completo el cielo, las sábanas que estaban tendidas se vieron impregnadas de sangre. Incluso corría por ellas, veía la viva sangre correr hasta formar un charco en el piso. Aterrada cerré mis ojos, tapando la cara con mis manos. Unos momentos después los abrí y miré que las sábanas estaban normales, muy blancas, como si no hubiese pasado nada. Por mi corta edad, no comprendía del todo lo que había sucedido. Sin embargo, desde ese día seguí viendo cosas, como si ese escalofriante suceso hubiese activado mi sensibilidad para poder presenciar lo paranormal. Con el pasar de los años veía sombras, escuchaba voces, miraba moverse las cosas y todo eso fue causando un trauma muy fuerte para mí, a tal grado que hoy día no puedo dormir a oscuras, con decirles que ni siquiera puedo ver películas de terror. Mi gran miedo o fobia desde entonces es a la oscuridad. En cierta noche que ya estaba en mi habitación por dormir, mis juguetes empezaron a encender solos. Entre ellos tenía una muñeca que patinaba y se prendió sola. Una noche se encendió y comenzó a dirigirse hacia mí patinando. Era muy escalofriante porque a pesar de que tenía su cuello rígido, giraba su cabeza para los lados. Aterrorizada empecé a gritar fuerte. Mi madre molesta, pensando que estaba jugando a esas horas, fue a mi cuarto y me dijo que apagara los juguetes o me daría una buena con la chancla. No era horario para estar jugando con ellos. Le dije que yo no los había encendido y tampoco estaba jugando. Creyendo que estaba diciendo mentiras, tomó a la muñeca para apagarla y miró que no tenía baterías. Ninguno de los que estaban prendidos tenían. Fue entonces cuando mi mamá creyó lo que le decía. Ahí entendió del por qué ningún psicólogo o psiquiatra pudieron quitar mi fobia, porque en un principio mis padres creyeron que lo imaginaba o simplemente que todo era inventado por mí. 2 años de tratamiento no sirvieron de nada. Eran cosas de casi todos los días, ya ni quería dormir sola o si lo hacía era con la luz encendida de mi habitación. En otra ocasión, en ese tiempo ya había cumplido los 11 años. Ese día al llegar la noche me fui a dormir. Al acostarme dejé el foco prendido y cuando me dormí alguien la apagó. Supusieron que no tendría miedo ya que mi hermano se había quedado a dormir conmigo.
No sé qué fue, pero algo me hizo despertar en la madrugada. Sentí como que alguien estaba a mi lado mirándome. Al abrir mis ojos ahí estaba. Era una cabeza humana, pero sin cuerpo. Me asusté tanto que empecé a gritar eufórica, tirándole golpes con mis manos y pies, por lo que se despertó mi hermano, quien al momento también la vio y con mucho miedo comenzó a gritar junto conmigo. Al escuchar nuestros gritos, llegó mi mamá y al prender la luz no había nada. Aquella tenebrosa cabeza ya había desaparecido. A mi hermano y a mí nos encontraron temblando por el suceso tan escalofriante que habíamos vivido. Otro punto más para que mis padres me creyeran que lo que me sucedía era real. Por un tiempo dejé de ver y sentir cosas, hasta pensé que ya dejarían de sucederme, pero no fue así, porque un día cuando ya había cumplido 13 años, mi abuelita me mandó a comprar petróleo. Era muy inocente, como cualquier niño a esa edad. Entonces, sin pensar en lo que podía ocasionarme lo que estaba por hacer, gasté algo del dinero y para que mi abuelita no se diera cuenta, compré menos petróleo y le puse agua pensando que no lo notarían. Luego fui a una tienda y con el dinero que había tomado, compré un puño de dulces. Cuando venía de regreso, casi llegando al portón, ahí se me apareció un gato negro, pero no era un gato cualquiera, porque además de que le brillaban los ojos como la lumbre, este se estiraba de un lado para otro como si fuera de chicle. Aterrorizada, llorando de miedo, me puse a rezar lo que pude recordar. El miedo me hacía olvidar todo. Al ver que seguía allí, le arrojé los dulces que había comprado y aquel ente terrorífico los devoró en cuestión de segundos sin quitarle siquiera el plástico. Luego que terminó de tragarlos, el gato se desapareció ante mi mirada. No me quedó más remedio que contárselo a mi mamá y a la abuelita. Aunque no me pegaron, sí me regañaron, diciendo que eso me había sucedido por haber tomado dinero que no era mío. Desde entonces no volví a tomar nada que no me perteneciera. Como les dije antes, a lo largo de mi niñez me sucedieron cosas tan espeluznantes que a cualquiera le causarían terror y más a una niña como yo. Recuerdo que en otra ocasión se me apareció un señor. Esa vez fui de visita con una de mis tías al pueblo de donde son mis papás. Me dieron ganas de hacer mis necesidades y entré al baño. Estaba muy tranquila sentada en el inodoro. De repente vi parado enfrente de mí a un señor. No sé cómo apareció, pero tenía toda su ropa mojada, mirándome fijamente. Hasta le estaba escurriendo el agua de tan mojado que se veía. Eso me aterrorizó mucho, debido a que ni siquiera podía correr. Solo me puse a rezar y no supe para dónde se fue. Simplemente desapareció. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que de donde estaba el señor parado, después que desapareció, no había ninguna gota de agua, siendo que le escurría de su ropa empapada. Cuando mi madre y mi tía vieron cómo llegué de asustada, me preguntaron qué tenía. Luego que les conté, me abrazaron. Después tuvieron que bendecir toda la casa porque ellas sabían que yo veía esas cosas y pensaron que lo que había visto no era bueno. Tal vez el hombre que vi se había ahogado en un río que pasaba cerca de su casa, por eso se me apareció mojado. Estas son algunas de las cosas que viví desde los 7 años hasta los 13, y hoy día a mis 50 no he podido olvidarlos, porque incluso aún tengo miedo a la oscuridad, dormir con la luz apagada, ver películas o cualquier programa que sea de terror. Por todo eso que he vivido, para mí no ha sido fácil superarlo, aunque en estas fechas ya sea un adulto.